Guachín, Guachín, saluda. Hello. Perdón, tenía un pollo. Buenos días, guachis. Ya estamos haciendo la mochila para salir a nuestro full day aquí en Paraty. Importante, unas capas de lluvia o un paraguas. Nosotros nos gusta esta, la trajimos desde Cusco, porque aquí en Brasil, cuando menos te lo esperas, te cae una lluvita. Sí, es verdad. Y el cargador portátil, las baterías de la cámara y traje de baño. Porque Ya aquí, listo, preparado. Porque aquí también nunca sabes cuándo terminas en la playa. Sí, es verdad, es verdad. Aquí les quiero mostrar, aquí trabajo y el baño. Tenemos 2 baños en este Airbnb, chicos, maravilla. Lo más loco es que aquí es mucho más barato que en Río. Nosotros teníamos solo un cuarto y ahora tenemos una casa de 2 pisos que se lo voy a mostrar ahora por 300 reales más. Díganme si no es una ganga. Miren las escaleras por aquí. Aquí. Miren qué bonito. Oye, el sueño de una casita, la verdad, súper linda y me encanta la escalera también. Aquí hay otra cama porque esta casa es para 4 personas. Si se dan cuenta, aquí hay una. Y abajo, aquí tenemos otra para poner el colchón. Y aquí tenemos nuestro bañito también. 2 baños, pero solo una ducha. Nuestra refrigeradora y la cocina maravillosa también. Y comenta cuánto crees que nos está saliendo este Airbnb, pero te digo que son menos de 500 dólares. Guachis, vamos a empezar con el primer dato del día, cómo llegamos a Paraty. Nosotros veníamos desde Río de Janeiro y descubrimos una aplicación bastante interesante que no habíamos visto en ninguno de los otros países. Se llama BlaBlaCar, que es prácticamente cuando una persona X viaja a una ciudad, de una ciudad a otra y quiere compartir su auto para que no le salga tan caro. Entonces le pone un precio a cada uno de sus asientos. Obviamente cada precio es diferente, el conductor se lo pone, también le pone ahí la fecha de salida, desde dónde van a salir y hasta dónde van a llegar, en qué parte de la siguiente ciudad van a llegar. Y ahí ustedes reservan el que más les guste. No tienen que pagar nada por adelantado. Ustedes todos lo pagan cuando llegan al destino, normal. Nosotros también hicimos la comparación con un bus para ver cuál salía más conveniente. Y nos salió más conveniente BlaBlaCar. En el bus nos salía 110 reales y en BlaBlaCar nos salió 74 reales a cada uno. Es más rápido y más barato. Ahora estamos yendo al centro histórico y nos han dicho, también hemos visto en fotos, que el centro histórico es una cosa pero bellísima. Se parece mucho a Cusco, como un estilo muy de Valle Sagrado. Colonial, bonito, callecitas empedradas y no pasan autos por ahí, solamente es como para las personas. Y se nos atravesó una americana y obviamente tenía que venir porque lo he visto mucho en Río y quiero que lo conozcan. Aquí van a encontrar muchos chocolates muy baratos, sí. Y es súper diverso porque miren, vende sartenes por aquí, pero por aquí chocolates. Y miren, 4 Kit Kat, 4 por 12. Guachín, yo me llevo todo. No. Miren la cantidad de Kit Kats que hay. Están de limón, de cotton candy, aquí menta y ese de vainilla, de tutti frutti. Son cosas que ni siquiera había visto antes. Obvio, de churro, ¡ay, de churro! Yo quiero de limón, uno, por favor. Okis. Y vamos a probar este de aquí, que hemos visto mucho en Río, pero hasta ahora no lo habíamos probado. No me podía quedar, por supuesto, sin probar este, que el de churro me pareció alucinante. A mí me gusta mucho el Kit Kat y sí tiene un poco de sabor a churro, pero no sé. No hay nada como comerse un churro de verdad. Les presento esta maravilla, H2O, mi refresco favorito aquí en Brasil. Sí, lo he dicho, hay una de estas que es de limón y una de limonada. Ustedes tienen que probar la de limonada. La de limón es verde y esta es blanquita y está exquisita. Esta sale unos 6 reales, que es $1 y algo, pero en el súper también pueden encontrar la versión grande de 1,5 litros por el mismo precio. Les quiero mostrar ahora este, que es la primera vez que le vamos a comer. Mira, pruébalo. ¿De qué? Es salgado de polviño, pero... ¿O de yuca? Parece ser de yuca. Está buena. 0 gorduras. Gorduras son las grasas. 0 gorduras trans. Al fin estamos llegando a la entrada del centro histórico. Aquí están las cadenitas para que no pasen los autos. Y acabamos de llegar a las famosas calles empedradas. Oye, muy lindy, muy lindy. ¿Tú?
Esa. Oigan, ¿y qué lugar para más hermoso? Estoy muy contenta porque todo se ve pero tan bonito. Han cuidado todos los detalles, incluso la mayoría de casas tienen blanco y los bordecitos delineados con colores claros. Está hermoso, hermoso, hermoso. Y ojo, quiero que vean aquí todas las callecitas empedradas que vienen en forma de V para que esto sirva como un canal. Y además queda como inundada solo la parte del medio y es lo que más ha hecho característica para ti porque se forma como un efecto espejo entre las paredes y el piso hermoso. Y acá se ve un poco más marcada la inclinación o la V que decía la Mónica. Si ustedes quieren venir con sus tacones para tomarse unas fotos bonitas, decentes, no se los van a poner aquí en el centro histórico, tráiganlo en la cartera, en la mochila, no sé, porque aquí hasta yo me doblo el pie y estoy con mis chalitas con super tracción aquí. Pequeño pero muy bonito. Esto es una combinación de dos. Es la iglesia y aparte lo convirtieron en un museo de arte sacro. La verdad está bastante interesante, es completamente gratis, atienden desde las 8 hasta las 12 del mediodía y luego cierran y vuelven a abrir desde las 2 hasta las 5 de la tarde. Es muy loco que ahora como que todo es tan minimalista y antiguamente o en las iglesias mayormente se ven esos diseños exóticos en las paredes, en los cuadros. A veces me gusta ser minimalista, a veces me gusta más del otro, no sé. Los dos tienen su qué. Cada partecita es una obra de arte. Miren esto, está muy lindo. Ay, guachín, ¿te imaginas cómo será de noche? Sí, allí he visto hartos cafés. Creo que después sacarán sus mesitas así para tomarse su cafecito. Podríamos venir un día. Sí. Invítame. Invítame tú. Ya más cercano al muelle encontramos una pequeña inundación acá. Aquí ya se ve un reflejito hermoso. Esa... Pero esta yo creo que ya fue porque subió un poquito más la marea. Yo creo que es una combinación de dos. Sube la marea, llueve y se inunda todo. ¿Será agua de mar o de desagüe? Pero guachín, ¿ahora cómo hacemos? Me he atrapado. Sí, yo no quiero pasar por ahí. ¿Pero debe ser agua de mar? Yo paso. Te dejo sola. Arregla tú. No, guachín, si uno que me tiene que cargar, como buen... Vamos a caer los dos. No. Vamos, gente. Súbeme. Porque si esta señorita toca el agua, se reproduce, se multiplica. Eso. Vamos. Para eso voy al gimnasio. Ahora sí. Excelente servicio, Uber. La propina. Guachitos, desde acá ustedes pueden tomar algún bote para alguna isla, alguna playa aledaña que esté un poquito más alejado. Aquí te cobran por hora y te cobran el barco entero. Por ejemplo, una hora te puede salir a aprox 150 reales, unas 5 horas, unos 600 reales, pero comparten el barco. Hemos visto que caen aprox unas 12 personas y te termina saliendo unas 5 horas como 50, 60 reales cada uno, así que es súper barato. Y una cosa negativa de para ti que no me gusta es que las playas de aquí de la ciudad no son bonitas, son feas, son oscuras, no dan ganas de bañarse. Miren, por ejemplo, acá se ve muy extraño, sí. Como que no te motiva. Ahí cerca, como 30 minutos tomando un carro, puedes encontrar playas color esmeralda, esas que te le ven los pies abajo. Las playas muy famosas son de Trinidad y que también vamos a ir. Bueno, y veníamos a esta iglesia que al parecer está cerrada. Yo no sé si permanente o solo porque ya pasaron las 12. Se ve un poquito deteriorada, la verdad, ¿ah? Pensaría que está cerrado permanente. Vamos a ver si encontramos otra salida. Pero, bueno, guachín, tendremos que ir al siguiente punto. ¿Cómo que otra salida? ¿Otra entrada? Me estoy mentalizando porque tenemos que hacer una pequeña trila. Nos recomendaron mucho ir a un fuerte que está allá en una montaña, atrás de esos árboles, creo que me tapan. Pero dicen que es muy bonito, es un mirador increíble. Pero antes les vamos a ir a mostrar otro punto que vimos en Google Maps, que es un muelle de rocas en una playa aquí cerquita. Y miren lo que nos encontramos, qué bizarro, la verdad que no sé si tenga algún fin, tal vez es una obra de arte contemporáneo que yo no tengo idea, pero tampoco hay un letrerito explicando nada. Y son cabezas, aquí hay una seria, aquí hay una como asustada. Aquí sale otra también. Ah, y aquí hay una que tiene cejas y otra que tiene ojos. La verdad que un panorama bastante peculiar al lado de una playa. ¿Ustedes qué piensan? ¡Qué bonito! ¡Ah, me peinó toda! Quiero que vean allá
Hay una playita que hay como 3, 4 personas por ahí. No se ve tan guau, la verdad. El agua sigue viéndose un poco turbia, pero sí hay restaurantes tranquilos para que puedas comer frente a la playita. Y por aquí tenemos esto que está lleno de piedritas y se ve como un buen spot, la verdad, para un atardecer, para pasarla bonito, venir con tus amigos. Guachita, vengamos a ver el atardecer aquí. Pues, Oye, se ve sí, espectacular. totalmente. Una cita. Ya miren, ahí arriba es el fuerte, de aquí se ve mejor. Nos han dicho que hay que seguir una calle por ahí, que es súper fácil el acceso, que son como unos 20 minutos caminando, pero no les creo mucho, porque igual se ve en subida. Sí, se ve empinadito. Pero bueno, pues guachín, tendremos que ir. Vamos. Me dan ganas de tirarme al agua, estoy cagado. Ay, Pero no, pero se ve no. feo, no me motiva. Fuerte Defensor Perpetuo, aquí está la entrada. Acabaron de bajar 3 viejitos gringos, así que si ellos pueden, nosotros también. Pues. Obvio, pues mascota, por supuesto que sí. Me encanta la sensación de que en un rato estás en la playa, pero también tienes lo bonito de una montaña llena de árboles, como de la selva. Y también un poquito más allá puedes encontrar una cascada, como me gusta esa combinación de los dos mundos. Yo podría vivir por esta zona. Me gustaría destacar lo refrescante que está este caminito en comparación a la ciudad, porque allá me estaba cagando de calor y estos bambú como que todos se inclinaron para un lado haciéndote un techito, que le da un toque bastante refrescante. Y también mencionar que hay bastantes basureros, cada cierto ratito vemos uno y lo mantiene muy limpio esta zona. Me gusta. Y ahora sigamos la caminata, porque después de este fuerte vamos a ir a comer y yo ya me dio hambre, ya me dio. ¿Cuánto nos demoramos en subir aquí, guachi? Fue una trila de unos 15 minutos, la verdad, bastante fácil y no es tan empinado, así que llega normal. Y destacar que este es un lugar gratuito dentro de Paraty. Es bonito, es bastante pequeño, sí, tiene un par de cañones por ahí. Y por allá está el museo al que recién fuimos, también bastante pequeño, normal. Nos han dicho que para la izquierda hay unas piscinas naturales que casi nadie las conoce, son los pobladores de aquí, así que vamos a ver si las encontramos, si no. Eu escuché que aquí hay unas piscinas naturales. Tem a praia do Jabaquara, Aham. é praia, não piscina. ¿No piscina natural? No. Ok, obrigado. Bueno, guachos, la verdad que lo dimos todo, intentamos encontrar las cosas que nos dijeron. Pero no sé, tal vez nosotros entendimos mal o por ahí que necesitábamos irnos más lejos para encontrarlo. Sabíamos que era agua de mar, pero de todas formas se suponía que iba a estar más tranquilita, que iban a haber muchas rocas formando una piscinita. Pero bueno, nos vamos a quedar aquí, descansar un ratito. Una estrellita de mar. Qué musculoso, papi, qué musculoso. Vamos, que estoy cagado de hambre. ¡Vamos! No tengo fome. Fome. Obrigado. Llegamos aquí a un local al frente de la playa que nos recomendó un amigo de un barco ahí que conocimos, que dicen que es bueno. Yo creo que me voy a ir por un pescadito, estamos en la playa, así que pescado. Sí. ¿Y tú? Yo también quiero filet de peixe con Molo. de camarón. Ok, Sí. ok. Vino una persona a ofrecernos chocotejas y yo quería probarla porque venían de brigadeiro y yo no he probado el brigadeiro, así que quiero ver qué tal. Miren esto, a ver. Yo entiendo, el brigadeiro es lo que viene dentro. Es como si fuera Foch, es full chocolate, pero está rica. Caído. Al límite con la salsa, sí, se le pasó un poquito, pero está rico, me gustó. Y el mío viene con una salsa de camarón. ¿Está Quiero buena la probar. salsa, guachín? Pruébala. Sí, la salsa de camarón es como una salsa de tomate y le pusieron trocitos de camarón. Gorditos y bonitos, mi gente, gorditos y bonitos. La Mónica ahí apenas terminó su plato. Todo difícil. El total de todo nos salió 118 reales, que son como unos 22, 23 dólares aprox. A mí está bastante bien al frente de la playa, así Sí, que... la verdad que sí. Buen precio. Ahora nos estamos dirigiendo al rodoviario, al terminal de aquí de Paraty, que desde el centro serán como unos 15 minutitos caminando. Y desde ahí salen los carros a Irirí. Obrigado. Aquí nos dejó. Aquí al frente está la playa. Y para el otro frente está la aldea.
donde dicen que hay una cachoeira hermosa. Llegando al terminal, tienen dos formas. Ahí están las micros, que son como los buses más grandes, que esos sí salen como cada una hora y media. Y también están las combi en las que me vine yo, que salen como cada 20, 30 minutos. Es más rápida y es el mismo precio. Es un poquito más incómoda así porque van todos apretados. La micro es como más relajada, más piolita. ¿Y en qué dirección tienen que tomar la locomoción? Es en dirección a Villa Residencial. Ustedes van ahí donde están todas las combis, tienen cada uno su letrero para hacia donde va. Ustedes llegan y se suben, se instalan y ya al bajar pagan 5 reales. Creo que sí llegamos un poco tarde. Hay un par de tiendas abiertas que las vamos a ver más ratito. Primero vamos a ir a la cachoeira. 5 minutos. 5 minutitos es lo que me demoró llegar aquí desde la entrada. La verdad está accesible, facilísimo, cualquiera puede venir. Yo pensé que me iban a cobrar algo, como un impuesto a la comunidad, que había leído en algunos comentarios de Google, pero no. Llegué y solo lo que cobraban era el estacionamiento por 30 reales. Y esta agüita está pero exquisita. Lamentablemente el sol como que se escondió, el desgraciado. Como que ya me está dando un poco de frío, pero si ya llegamos hasta acá, hay que probarla, cuerpo entero, abajo el agua nomás. Dejé mis cositas ahí nomás. Aquí yo confío en la gente. Igual, la mierda. Igual está vacío en realidad. Yo creo que es porque es día de semana. Hay una pareja nomás. El agua Huachis está exquisita el agua. Yo creo que falta un poquito más de sol, pero bueno, no puedo tener suerte en todo, po. Tengo que tener suerte en el amor nomás. Y ahí al medio está hondo. Al principio me fui resbalando por las piedras, pero llegó un punto que ya no tocaba ya. Pero está rico para venirse a nadar aquí. Ahora vamos a ir a la playa que está al frente. Les aprovecho de decir, aquí sí tienen que tener efectivo porque los buses, por ejemplo, no aceptan Pix, los micros, solo efectivo. Nosotros hemos dicho que en Río, por ejemplo, se puede sobrevivir a Pix porque tienes el metro y todo, te puedes mover. Pero acá no, y aparte en los lugares así queda sin señal. Yo, por ejemplo, ahora 0-0. Creo que ya llegamos. Se ve bastante desolado. No veo ninguna persona por acá. Si este no es el paraíso, no sé cuál sea. Miren estas vistas que tengo por acá. Y hasta con columpio incluido, ojo. Y esa montaña, miren. Un buen lugar, un buen lugar. Este columpio sí me da un poquito de miedo. Está sostenido con esta cuerda nomás delgadita. Yo creo que es para sacarse la foto nomás, no para valerse tanto. Aprecien conmigo, guachis. Disfrutemos esta playa para nosotros solos. Y también habrá que ir a catar el agua, a ver qué tan buena está. ¿Estará muy helada? ¿Estará tibia? ¿Qué onda? Vamos a ver qué onda. El cielo sí que me da un poco de miedo porque está un poquito nublado. Hay una que otra nube media negra. Vamos a ver qué tal el agüita. Tibia. Está tibiecita, está muy rica esta agua. Mira. Está muy exquisita esta agua. Está muy bella la playa. La playa de Irirí. Guachito, muchas gracias por quedarte hasta el final y espero que les haya gustado este día tanto como a nosotros. Para ti es un lugar muy hermoso que sí o sí tienen que conocer, que visitar al menos una vez en la vida. Para ti en sí la ciudad es súper pequeña, la conoces en un día, pero para ti alrededores, tenéis para rato, hay playas muy hermosas y lugares que solo puedes llegar en barco. Así que gente, suscríbanse, activen la campanita que ya se vienen más paseos por acá.